que parecía que tuviera déficit de atención. Ya nuevamente se ha traído un tema que lo conocemos durante muchos años, porque como les dije, a mí me dolió, porque yo tengo 2 hijas que tienen este problemas, y como nosotros, millón de gente más que no sabe. No solamente el que luce, no solamente el que está aparentemente bien físicamente, hay otros trastornos que se tratan. Y entonces hemos invitado a una experta en autismo que está en el Observatorio Ciudadano también, que es María Lorena Espinosa, que está con nosotros y que domina muchos de estos temas. Me decía Cecilia, Jaime, Mauricio, amigos que nos ven y nos escuchan, que le gustó mucho escuchar a André Benavides, al constitucionalista, de hablar de algunas cosas del Consejo de Participación Ciudadana, porque ellos, como observatorio ciudadano, tienen que ser calificados por el Consejo, porque esta es la realidad de participación ciudadana, al igual que las vedurías. Pero vamos a comenzar esta entrevista para hacerla rápida e interactiva. Mi querida María Lorena Espinosa, bienvenida al diálogo, muchísimas gracias. ¿En qué consiste, para que la gente tenga claro el autismo y porque entiendo que hay lo que llaman ustedes hay grados, ¿no? Correcto. Y hay espectro, por favor. Y si se acerca un poquito el micrófono, se lo agradezco. Bueno, primero agradeciéndoles al programa de ustedes acá en Diálogo, de poder estar acá. Y sí, les voy a hacer también una historia muy breve, ¿no? Porque ya han pasado 89 años desde la conceptualización del autismo, hasta llegar al autismo moderno, en donde ya llamamos trastorno espectro autista, y definido exactamente es una condición de vida que tiene afectada 3 áreas, ¿no? Áreas de comunicación, áreas sociales y áreas de patrones comportamentales restringidos, que tal vez sean los más difíciles dentro de esta condición. Pero asimismo, en el camino o en la historia también hemos visto que han venido otros aspectos asociados a este gran enigma, a este gran trastorno, y es que hay otros hermanos, como le digo yo, para que la gente me pueda también comprender, que son trastornos pequeños que tienen sus propias sintomatologías, y dentro de esos está el TDAH, el trastorno de déficit de atención. Y lo que usted tocaba también, doctor, bueno, el autismo también es algo que visiblemente a veces no lo notamos. Yo soy madre de uno, ya él es un joven adulto, él está dentro de la condición del espectro, pero al pasar de ciclos, su autismo, que es un grado de veras complejo y de veras difícil, se adhiere a otras que ya son enfermedades mentales, como cuáles, psicosis y esquizofrenia. Entonces la gente actualmente se sigue investigando, y ya se está dando con una causa en estos tiempos que tiene que ver mucho con la parte genética, ¿no? Y yo apoyo mucho ese nuevo concepto, sobre todo desde la parte conceptual. Me gusta la definición. Cecilia, por favor, para ver si hacemos una cada uno. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser docente, y cuando era docente tenía que estar con muchos estudiantes, pero los profesores entonces no estábamos capacitados. Intentábamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo, era todo un reto, porque no era únicamente el autismo, teníamos estudiantes con diferentes condiciones. Hoy, ¿cómo ve la ley de educación con relación a esta inclusión y capacitación para que tanto docentes como estudiantes estén en armonía con relación a la educación, a que ellos puedan aprender? Sabes que eso es algo que aún sigue teniendo retos y desafíos. Son a los que me enfrento también como asesora técnica de algunos colegios que he prestado mis servicios, y he podido estar desde las 2 realidades, ¿no? Realidades de asesora y estar dentro de un salón de clases y viendo lo que el docente en este caso pasa, que es difícil para ellos saber o entender el mundo de los chicos con autismo, porque existen tantas teorías que hacen difícil que las estrategias funcionen. Entonces, ahora, en la actualidad, cada vez más vemos que existen aspectos asociados. Entonces, mientras más investigamos, indudablemente, más tal vez alejemos el autismo como palabra. Por eso ayer, que fue el 2 de abril, Día Internacional de Concienciación del Autismo, yo lo conmemoré de una forma diferente, ¿no? Nosotros no podemos estar conmemorando, porque creo que cada vez que hablamos de autismo alejamos más a la inclusión. Pero entonces nosotros tenemos que tener una mirada
de normalidad. Como toda la neurodivergencia, no solamente ellos, hablemos también de todos, o sea, de los grupos vulnerables en general que ya están en una política pública, en una política de ley orgánica también de educación intercultural, que nos dice que todos tenemos el acceso, pero aún tenemos problemáticas. Entonces, bueno, como parte también sí de mi opinión dentro del observatorio, el ciudadano debe de observar, pero con respeto, con ética, con profesionalismo, porque no es de observar por observar, ¿no? Uno tiene que saber también qué es lo que va a hacer para aportar, para recomendar y mejorar. Entonces sí hay todavía retos. Y solo para acotar, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en el caso de docentes en escuelas y colegios? ¿Cómo los preparamos? Y no, sobre todo tienes un aula con 30 estudiantes y 2 casos diferentes, y no todos los padres tienen la oportunidad de tener maestras sombras, porque eso tiene un costo adicional. Cómo el docente del aula pues maneja al grupo de estudiantes más los casos particulares. Sabes que a partir del 2023 sacaron nuevos instructivos, acuerdos, decretos que aportan mucho a la educación inclusiva, ¿verdad? Uno de esos son los modelos en donde se articulan con centros especializados con la finalidad, pero ojo, eso en un sistema privado, porque en un sistema público y fiscomisional vemos que existen ya las UDAI y los docentes de apoyo que brindan, pero no pueden sostener en su totalidad en el tema público como tal, ¿no? Falta todavía. El docente no está preparado, esa es la realidad, o sea, las universidades no están brindando tal vez dentro de las materias especialidades en donde no estoy pidiendo que pongan el autismo como una especialidad, pero sí la atención inclusiva, por lo menos en estrategias, que la debería de conocer todos, desde todos los ámbitos de una carrera. ¿Por qué? Porque si queremos una cultura de inclusión, debemos hacerlos y partir desde la educación. ¿Ya? Entonces, los docentes sí se encuentran con muchos retos, eso es real. ¿Por qué? Porque la intervención en aula, de veras que es algo difícil por la cantidad de estudiantes. Existen 30 niños y todos tienen el derecho a ser asistidos. Entonces, ¿qué sucede? Se ponen o se implementan los DIES, Departamentos de Inclusión Educativa, desde el 2023. Pero aún, por más que exista un acuerdo que nos insta a que ya esté dentro del sistema, falta. Entonces, ahí es un poco, tal vez diría yo, bueno, leamos las políticas, leamos lo que ya está y pensemos, estructuremos, planifiquemos, porque si no empezamos a darle el apoyo, ellos se quedan y son rechazados. La realidad es que en el tema de los grupos neurodivergentes son rechazados. No hay cupos. Eso es lo duro y difícil. ¿Y a dónde van? Jaime, por favor. Gracias, Eduardo. Meredor, bienvenida. La verdad es que es muy interesante el tema y yo voy a ir un poquito más allá. Es decir, antes no existía nada. Antes, hace 40, 50 años atrás, el autista era marginado, el autista era una persona, un bicho raro, ¿no, verdad? Inclusive se hicieron películas, como lo decía el otro día, Rayman, que es una película de antaño, y era el comportamiento de un autista con un hermano. Eso que se vivía antes, hoy en día hay una serie de técnicas, la gente se prepara, es más, mis hijas son docentes y tienen pues justamente estos casos, y tienen una profesora sombra, como lo decía Cecilia. Pero bueno, el tema es cómo reacciona el padre o la madre, porque más allá de todo lo que se trata de hacer desde la parte pública, el conflicto familiar es fuerte, porque sienten esa marginación por un lado, no saben cómo lidiar el problema, inclusive como son ciertas etapas del autismo, tienes autistas que son personas que no se asocian, la verdad, sino que son muy para adentro. ¿Cómo lo liberas? Y quien sufre ahí, más allá de la enfermedad que tiene el autista, son los padres, porque no saben qué hacer. O sea, realmente cómo ayudar a esa familia desde el punto de vista psicológico, al padre y la madre que sufren todos los días las consecuencias de tener esto, ¿no, verdad? Que es difícil de manejar. Sí, sabe que ayer que hice pues mi evento, ustedes no saben cómo lloraron mis papás. Me imagino que sí. Ya, entonces, porque son historias de vida, y mi propia historia la voy a poner ahorita para que usted más o menos, o sea, mi hijo tiene 22 años, estoy hablando que vi la película de Rayman, y por esa película, a los 6 meses pude notar características del espectro
aún, porque todavía hablábamos de teorías antiguas como era las que la madre era la culpable, bueno, pues. Pero cuando nos vamos caminando en el tiempo, lógicamente es verdad. La aceptación en los padres es compleja, pero ¿quién se tiene que poner de ejemplo? Un padre, ¿sí o no? Porque ahí viene, yo pertenezco también a una Federación Latinoamericana de Autismo, en donde están lideradas por padres. ¿Qué he hecho yo como estrategia? He convertido a padres con diferentes carreras, ojo, ya, los he convertido en terapeutas. ¿Pero por qué? Porque los he hecho, y ayer habló una de mis madres que es licenciada en comunicación, o sea, trabajó también en un medio, y lógicamente ella... Yo decía, ¿por qué la debo tener sentada? Vive tan lejos en el Centenario, yo estoy en el norte, la voy a convertir en una terapeuta. ¿Por qué? Porque no siempre existen los recursos. Esta condición es muy cara. Entonces, como es muy cara, ¿qué es? Es hablar, es un padre que tiene que hablar con otro padre. Por eso existen las redes de padre. El problema es cuando no pasamos las fases. Okay. Como dice usted. Entonces, esa fase de aceptación tiene que ser intermediada por un padre quien acompañe, quien le diga que no está solo. Porque sí sucede. Y empiezan unas batallas titánicas entre los colegios y los padres. Porque ahí empiezan denuncias, demandas y maltratos que no existen en realidad, porque la gente no está viendo todas las áreas que componen un círculo o una corresponsabilidad. Entonces, los padres impulsan, apoyan a padres. O sea, por ejemplo, en el caso mío, mi hijo se volvió un ejemplo. Y el autismo de él es, usted no sabe, severo, terrible, me golpea desde los 6 años, he sido observada, mirada, pero él se convirtió tal vez en un ejemplo de vida, en una madre que todavía está parada y diciéndole no está sola. Entonces, cuando yo genero o promuevo eso, el padre acepta. Okay. Pero cuando no hay padres que lideren, y bueno, ahí viene no que esté en contra, yo soy profesional, soy psicóloga también, ¿no? Pero hay que también saber que tenemos que ser empáticos. No existe la empatía. En estos tiempos se perdió. Correcto. Yeah. Lo otro que le iba a decir es, existe hoy en día una serie que se llama The Good Doctor, ¿okay? Y es justamente un doctor que es autista. La pregunta es, ¿puede llegarse el autista a independizarse y pues obviamente vivir, o sea, vamos a suponer, usted es mamá y entonces ya pues llega un momento en que el chico tiene que en un momento dado ser independiente? ¿Puede llegar a esa etapa? ¿Está en todos los casos o es realmente excepcional que llegue un autista a ser independiente en su diario vivir? ¿Sabe que esa pregunta me causaría ganas de llorar a mí? Pero no a ver, pero se la voy a contestar igual. Dentro del autismo sí, existe también, vamos no a ponerle, sí, tal vez como mencionaba acá el doctor, tiene grados, grado 1, grado 2, grado 3, pero eso define es el nivel de apoyo. Entonces nosotros dentro de este grupo está el de alto nivel de funcionamiento, ¿no? Que son los que se llamaban antes síndrome de Asperger, un gran teórico también a quien respeto. Y ellos sí tienen una forma o digamos una visión de su vida más independiente. ¿Por qué? Porque tiene talentos especiales. Así como usted vio también en Rayman, pues ahí también la película de Temple Grandin es muy acercada, que es la más acercada porque ella todavía existe, ¿no? A la realidad de lo que es el autismo actualmente, ¿no? Y sí tienen independencia. Pero cuando vamos a niveles, por ejemplo, en el caso mío, no. Okay. No puede. Entonces, ¿qué es lo que qué faltaría? A mí mi vida, a los 22 años de mi hijo, ahí se paró. Ya no hay más para él. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí ya viene esa pregunta. Okay. Ahí yo les haría la pregunta a ustedes. ¿Qué haría usted en mi lugar? Primero rezarle a Dios. Le voy a dar paso a Mauricio Salem, que tiene más preguntas para usted, mi querida María Lorena. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Gracias, Jaime. María Lorena, qué gusto poderla saludar. Un abrazo. Y siempre valorando mucho esa fortaleza que como madre ha tenido que llevar adelante con muchísima hidalguía, llamemos así, con muchísima fortaleza. Yo sí tengo algunas inquietudes muy básicas. Por ejemplo,
el tema del autismo no es un tema elitista, no es un tema que le da a cierta élite, a ciertas personas que tienen la capacidad de poder sostener económicamente, porque es una enfermedad costosa también. Llamemos enfermedad condición, es una condición costosa. Los colegios tradicionales, las escuelas tradicionales, en muchos de los casos, ponen barreras en función de que no reciben a un estudiante o a un niño que tiene esa condición, a menos que venga con una maestra sombra, que le llaman, que es un tema de una maestra que le ayude a dar acompañamiento para no atrasar al resto. Es decir, lo tratan como que fuera un tema que apesta, por poner un término muy, muy feo, pero es el que se me viene a la cabeza. ¿Qué hacer para evitar eso? Esto es un tema de salud pública al final del día, es un tema de condición general al final del día, y no veo yo en el Estado como tal un enfoque real en el tema de poder acompañar a los niños que comienzan con esto para que se sientan parte integrante de la sociedad y no algo especial no necesariamente para bien. Correcto. Un abrazo, buenos días. Muchas gracias por su pregunta, de verdad está muy interesante. Y efectivamente es así. ¿Qué sucede? Incluso el término maestra sombra. O sea, usted solamente el tema sombra es que va a estar pegado a mí todo el tiempo. Ya, el Estado, para que la gente conozca, no está dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural el que el padre tenga que tener obligatoriamente o que el colegio le pida o le exija un maestro sombra, porque entonces ahí dejamos de ser una cultura no inclusiva. Estaríamos trabajando ¿en qué? En que si no viene con el niño, entonces estoy teniendo una cierta vulneración, ¿sí o no? Hay una vulneración indudablemente, ya. Pero lo que sí hay es los DIE, que de eso sí apoyo muchísimo y felicito, que deben de tenerlos no solamente el sistema fiscal, fiscomisional, todos. ¿Por qué? Porque son gente especializada. Y es algo que yo también estoy de acuerdo y que en algún momento lo aporté en una institución mía a la que fui asesora, en donde tiene que existir un puente. Pero desde mi experiencia, y voy a hablar como directora de mi centro, yo preparo a mis niños para que sean autónomos. Porque si yo no preparo a mis niños para una inclusión y van a tener que ir con una maestra de apoyo, porque yo le llamaría así, entonces no estoy haciendo un buen trabajo yo. Así de sencillo. O sea, como directora de un centro yo no estaría haciendo un buen trabajo. Yo tengo que mandarlos para que sean independientes y autónomos. Está de más. Y eso es algo que obliga muchísimo el tema, por ejemplo, de los colegios en el sistema privado. Perdón que lo diga, acá no sé si lo diga así directamente, no hay problema, como es un diálogo lo tengo que decir. Ya, es una exigencia y no está. ¿Por qué? Porque existe, bueno, el rubro perfecto. Tú necesitas, entonces eres tu institución educativa quien tiene que dar la estructura, porque para a ti te mandan las normativas. No se las mandan. Al padre cumple dentro de un reglamento lo que tiene que hacer y dentro de un manual de convivencia, que es una convivencia armónica dentro de un sistema. Pero no está contemplado, no está contemplado. Entonces obligan. Y si no van, no hay matrícula. Así de sencillo. No hay acceso, no hay derecho. Esa es la palabra. Es algo discriminatorio. Claro. Y está condenado por la Constitución Así y por es. la ley. Aparte que moralmente, si son cristianos, deben entender que debe haber caridad humana primero. Pero además, los colegios no solo son negocios, también tienen que ver con un tema social. Perdóname, Mauricio, que me haya metido. Eso es un discrimen a las criaturas que tienen esta enfermedad. La condición, así es. Y hablemos no solamente del autismo, perdónenme, doctor. Yo voy a hablar de la neurodivergencia. ¿Por qué? Porque también están los chicos con TDAH y es verdad. Ahí voy a hablar. Ellos son parte también, son parte de un gran enigma que también están ahí inmersos, que acá ella Cecilia es docente y lo sabe. Ellos no son comprendidos. ¿Por qué? Porque el docente no tiene la herramienta. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer desde la parte administrativa? Desde una parte, como digo, piramidal, desde el foco de arriba. Prepárese. Eso es suficiente, prepárese. El lema mío es aprendiendo para la vida. Y uno de mis lemas y promesas es: mis papás se convierten en terapeutas. Y lo puedo validar porque me gusta mucho la estadística, yo hablo en datos y yo lo puedo comprobar. Yo pregunto, María Lorena,
cuando usted está hablando que un niño que está dentro del espectro, los preparo para ser independientes, quiere decir para que se valgan, porque un día, penosamente, porque la vida es que uno quisiera estar siempre con los que ama, pero no es así. No. ¿Y qué sucede con esos chicos que se quedan solos? Correcto. Entonces esa es una pregunta que realmente, alguna vez en mi vida sufrí esto por años, esta ansiedad, hasta que entendí lo que hacían, pero explíqueselo usted a la gente. Por supuesto, y se lo voy a explicar como madre. Yo tengo 2 hijos. La vida me bendijo con 2 y digo gracias. Pero ¿qué pasa cuando solo es uno? Y tú te vas a morir. O sea, vamos a decirlo directamente, vamos a decirlo como es. Tú vas a envejecer. Incluso yo ya no tengo, cada vez yo, por ejemplo, han pasado los años, son 22 años, 25 años podría decir, porque mi hijo tiene 25 y yo voy para 55. Entonces, ¿cuántos años más dará mis fuerzas para poder seguir liderando e impulsando? No. Entonces, ¿en qué me preocupo? ¿En qué me estoy centrando ahora? Porque el Estado no me lo dará, indudablemente no me lo dará. Esa es la realidad. Por eso es que yo desde el observatorio también trataba, o sea, es el ciudadano el que tiene que impulsar, es la persona la que tiene que impulsar los derechos. ¿Qué tendré que hacer yo? Tengo a mi hijo mayor y le enseñé a él, lógicamente porque trabaja en conjunto conmigo, está rodeado del medio también, y él dijo, no te preocupes mamá, tengo que tener un seguro de vida, lo digo así, tengo que tener un seguro de vida. ¿Por qué? Porque mi hijo va a tener que, mi otro hijo, el mayor, va a tener que tener 2 terapeutas o 2 auxiliares de apoyo para que lo cuiden a mi hijo, porque ¿quién más lo va a hacer? Claro. No hay casas hogares, no hay casas hogares. Nosotros como Latinoamérica tratamos de impulsar también desde la ONU, entonces no hay. A ver, ni siquiera la ley, Jaime, Mauricio, Cecilia, amigos, amigas, María Lorena, la ley de salud mental, que es hoy un problema que tiene, no hoy, desde hace algún tiempo la gente joven, muchísimo, que ha traído trastornos de diferentes, de depresión, de gente que se ha hecho farmacológicamente dependiente, ni siquiera han contratado a los psiquiatras, no tienen, y yo entiendo, porque si no hay plata, no hay nada. Porque lo que decían ustedes, esto es algo que es costoso. Gasto mucho. Entonces, es que es así, es un gasto permanente. Entonces, hay que entender este trabajo. Y usted me decía, finalmente, María Lorena, que no nos queda poco tiempo, que no se ha sentido apoyada por los organismos que tienen que apoyar los observatorios y las veedurías. Así Cuéntanos es. al respecto antes de concluir. Ahí, bueno, como para concluir, yo sí voy a aportar desde el observatorio también. Sinceramente, yo no estoy para juzgar al gobierno, ni al legislativo, ni al ejecutivo. O sea, yo pierdo mi tiempo en eso. Yo tengo que aportar. Es que sí, yo aporto en qué. Mire, esto es lo que recomiendo porque soy la especializada. Si usted lo toma bien y si no lo también. Yo lo hablo con datos, eso sí. Jamás hablo sin datos. ¿Por qué? Porque si no puedo hablar desde un observatorio con datos, ¿quién me valida? Es subjetivo, todo es subjetivo. Nosotros no podemos dejar nada subjetivo, tenemos que dejar las cosas de manera objetiva. Ya, empezando por ahí. Yo tengo muchas evidencias, doctor, porque son 8 colegios de los cuales me ha gustado tener estadísticas. Al sistema, simplemente lo único que le pido es preparación. Así como nos dicen, articúlense con los centros, los observatorios también tienen que tener esas alianzas estratégicas impulsadas con gente que le dé ¿qué? Que le dé la experiencia en temas. Por ejemplo, nosotros desde las discapacidades, que lo haremos y lo impulsaremos hasta el final. ¿Por qué? Porque si por mi hijo cumplí una meta, yo la cumpliré también desde un observatorio como ciudadana de la República del Ecuador. Eso. ¿Alguna pregunta más? Nada, solo mi admiración total. Mi admiración total apoyo, en esta lucha. Claro. Y apoyo Mauricio y apoyo Jaime, ¿no? Sí. Así es, así es. Bueno, un abrazo fuerte. Vamos a seguir en la pelea y vamos a seguir, lo hemos apoyado. Aquí hay un programa que maneja Rafaela Mendoza todos los días. Es el único que tiene 7 años y es un aporte porque realmente trata con terapeutas, médicos, padres, niños, habla de temas interesantes, es un activismo, es el verdadero activismo de las personas con discapacidad. Fíjate, Mauricio, tú que estás estudiando esto que en la Agenda 2030 que tiene muy bien el apoyo a las mujeres, a la naturaleza, no hablan de la gente con discapacidad. Se lo dije hace 3 años en George Washington University a uno de
de los duros que estaba hablando de eso, me dijo, tiene razón, no está. Y son gente que, como usted crece, tiene corazón, tiene sentimientos, sino que piensa de una manera, su composición para entender es diferente, porque son gente brillantísima. Muchos, por ejemplo, digo algunos, disléxicos, son gente inteligentísima. Albert Einstein era uno de ellos y lo dejaban de año casi siempre, lo querían dejar de año, hace genio. Es verdad. Entonces, y hay otros que tienen el otro Asperger, que es, pero increíblemente también, lo que no les gusta, o los autistas, como decías tú, Cecilia, no les gusta que te les acerquen. Javier Segarra, que también es académico, ayer nos contaba que él tuvo 2 casos y al principio fue terrible, pero luego estos chicos terminaron teniéndole a Javier un cariño porque tiene un respeto que lo llaman todavía y se graduaron y tienen una posibilidad de vida hacia adelante. Entonces, qué bueno, María Lorena, que no sé, doctor, si en un minuto pueda decir solamente algo sobre el debate que tal vez faltó en un tema que plantearon sobre la tabla de drogas, ¿verdad? Que hubiera sido el éxito total si cuando hubo la respuesta hubieran mencionado las consecuencias. ¿Qué significa? Las consecuencias de la tabla hay en qué, en los adolescentes que consumen drogas y qué sucede con ellos, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y el resto que las cosas. Entonces, a mejorar eso, diría yo, doctor, y porque yo también tenemos esa atención a los chicos de alta vulnerabilidad y nosotros sí tenemos jóvenes con psicosis, jóvenes con esquizofrenia, causados ¿por qué? Por cosas que no debieron estar. Entonces quería mencionarlo también. Y es así, el 35% de consumo de drogas aumentó con la dichosa, desgraciada tabla aquella. 35% en el Ecuador, y eso es estadístico. Pero bueno, esperemos que esto cambie. Gracias, María Lorena. No, Primo, un abrazo para ti, Ceci. Gracias. Qué interesante. Una vez más, el programa ayer y hoy hemos estado con esto de diferentes temas. Lo político nos puede, porque realmente hay tanto que hablar en la política. Pero también hay que darle espacio a cosas.